nos atiende muy amablemente. Estamos hablando del doctor Marcelo Arancibia. Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo, agradecido por tu tiempo y por tu atención. Bueno, Marcelo, nobleza obliga. Bueno, el viernes queríamos charlar contigo, pero bueno, no fue posible. Hoy Marcelo Arancibia nos está acompañando en los Cronistas de la Mañana. Bueno, Marcelo, a ver, hay medios que titulan, con respecto a la justicia, de hablar libremente a información vía goteo, por lo menos en la justicia de la provincia de San Juan. Esto en una democracia republicana actual es totalmente descabellado, ¿no, Marcelo? Sí, totalmente. Hay un retroceso preocupante en San Juan, en la Argentina, en cuanto a aquellos valores, aquellos principios que hacen que una democracia sea constitucional, que una democracia sea republicana, como por ejemplo, bueno, el pluralismo y la prensa. Ambas cosas están sumamente cuestionadas por el gobierno nacional, y en la provincia no somos ajenos a este fenómeno, que no es solamente nacional, también es internacional. En las democracias que se supone responden a un Estado de Derecho, es decir, se desenvuelven dentro del marco de la Constitución, y este reglamento que saca de la galera el nuevo fiscal general de la Corte, que claramente restringe la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a informarse sobre cuestiones que hacen al interés público. No estamos hablando de aquellas causas penales que por el Código Procesal Penal se debe reservar obligatoriamente la identidad de las personas, como son las causas que involucran a menores, efectivamente, abusos sobre todo, por delitos o violencia de género, o un delito contra la integridad de las mujeres, etcétera, ¿no, Marcelo? Claro, o algunas que ni siquiera están previstas, pero hay un acuerdo tácito entre los poderes, más el judicial y la prensa, como en el caso de los suicidios. Exacto, efectivamente. Entonces, bueno, este ataca a la posibilidad que los medios de comunicación tengan a los fiscales como fuente de información. Y bueno, hemos visto hace poco a nivel nacional, una vez que el Congreso de la Nación, el Senado más precisamente, le concedió 5 años más para ser miembro de la Cámara de Casación Penal al padre del ministro de Justicia, el doctor Carlos Maíque, que presenta un escrito, una propuesta al presidente de la Cámara de Casación Penal para que se sancione desde el punto de vista ético al funcionario judicial, que incluye a los jueces de la Constitución, que informaran más allá de las sentencias a la prensa, es decir, se quería castigar a la fuente de información. A nivel nacional esto se paró, la Cámara de Casación Nacional no hizo lugar a este planteo, pero en San Juan, bueno, el fiscal general ha logrado un reglamento que nadie le pone el cascabel al gato, y por lo tanto va a tener plena vigencia, salvo que advierta lo mal que ha caído no solamente en la prensa sanjuanina, sino ya rápidamente FOPEA ha salido a cuestionar este reglamento y va a inscribir a San Juan dentro de las provincias donde no se respeta, no se reconoce plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Entonces, salvo que el fiscal general retire, deje sin efecto esta resolución, bueno, ha llegado para quedarse, lo cual va a afectar seriamente el funcionamiento, la actividad del periodismo, y a partir de ahí, bueno, el derecho y la posibilidad que tiene la sociedad de conocer de primera mano lo que está sucediendo en un poder tan importante como el poder judicial. Esto en un marco, digamos, que a nivel nacional uno ve un retroceso muy fuerte a cuanto a lo que hace a la libertad de expresión en términos generales. Nosotros tenemos un presidente que restringió la ley de acceso a la información pública. Tenemos un presidente que ha dado facultades a la CIDE, es decir, a los espías, a hacer detenciones en caso de delitos infraganti o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, lo cual
implica no tener que recurrir a un juez para pedir una detención o hacer algunas medidas que son por naturaleza judiciales. Ya teníamos una policía federal a la cual se le ha autorizado hacer patrullaje ideológico por las redes sociales. Se ha avanzado en contra en el Congreso de la Nación de la Oficina de Presupuesto, que era la que estudiaba y advertía sobre las subejecuciones presupuestarias o los desvíos de recursos presupuestarios de una finalidad a otra. Ahora hay en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar el lobby, y se va a incluir como si tuviera el mismo peso a una corporación internacional o nacional o una cámara, ponerle de farmacia, de los medicamentos, con asociaciones civiles sin fines de lucro, con lo cual para poder ir a hablar con un diputado te van a dar el mismo tratamiento que le dan a estas corporaciones, que lo que procuran, o estas corporaciones empresariales, lo que procuran es un interés para su actividad, para su negocio, lo cual es lícito y es correcto regularla como dentro del marco de una ley de lobby. Ahora, si una asociación civil sin fines de lucro es considerada también como una agencia de lobby, bueno, se va a restringir la posibilidad que tiene la sociedad civil de poder incidir en el Congreso sobre leyes, o para pedir que se sancionen o para que no se sancionen. Y si eso con, bueno, esto último que ha sacado el presidente de la Nación también, que es restringir la participación ciudadana a la hora de seleccionar los jueces, en especial a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, lo que ha hecho el fiscal general está en este marco de un retroceso de nuestra calidad democrática al restringir la actividad de la prensa en tribunales. Marcelo, ¿qué justificación toma esta resolución de Baigorri? Bueno, la semana pasada, frente al desconcierto que generó esta regulación, esta reglamentación, el fiscal ha paseado por los medios de comunicación diciendo de que esto no atenta contra la libertad de expresión, sino que viene a ordenarlo. Yo creo que se tiene que haber dado cuenta de que no es así, y que debió haber dado un paso para atrás y no haber avanzado y haber impuesto esta reglamentación, esta resolución, que claramente para mí es inconstitucional y que ameritaría que algún medio de comunicación o algún periodista el día de mañana no solamente pida FOPEA un pronunciamiento, sino que también la justicia se expida sobre la calidad institucional o constitucional de esta resolución. Lo cierto es que el fiscal general lo que tiene hoy por hoy es una cuenta de Instagram, donde te pasan videitos con música de fondo, o él saludando, no sé, por el Día de la Bandera o por el Día de San Juan, pero bueno, otra manera de monopolizar la comunicación del Ministerio Público Fiscal para conocimiento de la sociedad no se conoce. Y si todo tiene que pasar por la autorización del fiscal general, bueno, hay causas donde se va a decidir qué se conoce y qué no se conoce por parte de la ciudadanía, porque yo no creo que a partir de ahora ningún fiscal se va a animar a hacer un reportaje si no tiene la autorización expresa y previa del fiscal general, lo cual restringe la función constitucional que tiene un fiscal, más allá de que, bueno, que los fiscales tienen una relación directa y vertical con el fiscal general. Me parece un gran retroceso. Bien, la pregunta tiene que ver justamente con lo que sucedió a nivel nacional, donde, bueno, este magistrado que ahora le han otorgado 5 años más para poder seguir en su cargo, debido seguramente a su edad, quiso hacer algo similar y un tribunal le dijo no. Acá, ¿algún tribunal le puede decir que no al señor Baigorri? Bueno, es una buena pregunta, porque el Ministerio Público, si bien no tiene autonomía institucional y financiera, depende de la Corte de Justicia de la Nación, hay una ley que reglamenta el funcionamiento, las competencias, las facultades y las obligaciones que tiene el Ministerio Público, y en particular el fiscal general. Ahora, la interpretación que él hace con respecto a esa ley me parece que es demasiada liviana. No le da potestad
para controlar absolutamente la comunicación del Ministerio Público para la sociedad a través de la prensa. Me parece que es una ley que es perniciosa, que atenta a la libertad de prensa, al acceso a la información, que sanciona a los indirectamente, aunque no hay previsto una sanción expresa sobre la conducta de los fiscales, digamos que obra como una suerte de censura a los fiscales, que son, funcionarios de la Constitución a la hora de, informar a la comunidad sobre su actividad como tales. Entonces, yo creo que, como nuestro sistema de control constitucional es difuso, en el sentido que se analiza en el caso concreto, es decir, un juez declara la inconstitucionalidad, poner este reglamento, pero no lo deja sin efecto, sino que se declara en el caso concreto, el día de mañana algún ciudadano, algún periodista, algún medio de comunicación o alguna persona que quiere informarse y no lo puede hacer porque la centralización de la comunicación implica decidir una persona, el fiscal, qué es lo que el pueblo tiene derecho a conocer y qué cosa no tiene derecho a conocer. Claro. Y voy a poner un ejemplo, la denuncia de los años de la productora Antulum. Si pasa bajo este sedazo de decir qué es lo que se va a saber y qué es lo que no se va a saber, claramente no va a ser una obra transparente por parte del Ministerio Público frente a la ciudadanía. Entonces, sí, tal vez algún día alguien presente una acción de inconstitucionalidad de este reglamento y algún juez, alguna Cámara y la Corte de Justicia de la provincia y tal vez de la Nación se expidan. Pero uno invoca al sentido común, a la razonabilidad, y que se deje sin efecto, que el mismo que lo dictó, que el fiscal general lo deje sin efecto, pero no soy muy optimista. Me parece que ha puesto toda su decisión de controlar la comunicación, la información, el fiscal a la comunidad, como si él tuviera el derecho de decidir qué se sabe y qué no se sabe. Claro, te pregunto esto, Marcelo, porque, como todas las instituciones, y en este caso, ¿no? Estamos hablando de un órgano del Estado, de un poder del Estado, como es el Poder Judicial, tiene internamente una oficina de prensa, una oficina de la cual, tiene que ver justamente con su comunicación oficial, que depende, creo que directamente de la Corte de Justicia. Y ahora el señor Baigorri se armó otra oficina más que le ha dado esa categoría, que tiene, como lo acabas de decir, redes sociales, ha puesto al frente de la misma a una empleada judicial muy conocida en redes sociales, que se dedicaba justamente a eso en sus horas libres, ya era empleada judicial, la ha puesto a cargo. Ahora todas las comunicaciones que tengan que ver con las investigaciones deben pasar por esa oficina a cargo de esta tipo youtuber, por decirlo de alguna forma, para determinar si autoriza o no al fiscal a que preste algún tipo de declaración. ¿Qué está pasando en la justicia? Porque hasta inclusive hay dos bandos, fiscales por un lado y jueces por otro. Algo no huele bien en el tribunal o en el Palacio de Justicia de San Juan, ¿no? El anterior fiscal general, el doctor Quattropani, él tenía un sistema, un método de comunicarse o relacionarse con la prensa, que era muy personal. Claro. No tenía montado una oficina de comunicación como ha hecho el doctor Baigorri. Yo no lo veo mal en el sentido de que la sociedad desde 1008 días a la fecha quiere saber de qué se trata. Efectivamente. El problema es cuando la Corte o la legislatura, por ejemplo, utiliza los canales de comunicación no para informar, sino para hacer propaganda. Claro. Yo los veo en muchos actos políticos, en los muchos actos institucionales, lo cual está muy bien, porque ellos tienen una representación por parte de la Constitución, pero veo poca información con respecto a las sentencias y a las resoluciones y a la resolución de causas que, explican
el por qué desde hace varios, 2, 3, 4 centurias existen los poderes judiciales como un poder autónomo e independiente en un sistema republicano. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su momento creó un centro de información judicial que fue muy bueno, que permitía a la comunidad de abogados, a la prensa y a la sociedad estar muy bien informada respecto a las novedades jurisprudenciales, a los fallos y a lo que sucedía en tribunales. Incluso se podía seguir en tiempo hasta las real, declaraciones, audiencias judiciales. Claro, por ejemplo, el que pudo, tuvo tiempo, no digo que lo siguió todos los días, pero por ejemplo, el juicio que termina en la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad Nacional, lo pudo seguir a través de la web, por streaming, o YouTube. Claro. Bueno, a ver, eso no existe en el Poder Judicial de la provincia y en particular en el Ministerio Público Fiscal. Se toma una decisión sin haber generado, bueno, un aparato, digamos, de información que le permita a la prensa, que le permita a la ciudadanía tomar de primera mano lo que está sucediendo. Pero insisto, más allá que te podés montar un canal de televisión adentro de la Corte o del Ministerio Público Fiscal, lo que yo no creo correcto es que se dicten este tipo de resoluciones donde se monopoliza la información de un órgano tan importante como el Ministerio Público Fiscal en una oficina y que los fiscales casi que tienen que pedir permiso para poder hablar. Porque si ahora, si un fiscal antes tenía dentro de su marco de su competencia, y que hay que confiar que un fiscal, a ver, no va a hacer declaraciones a los Florencia Peña, tirándose alguna fake news por ahí, sino que va a hablar con la responsabilidad institucional que tiene, bueno, en causa en la cual está interviniendo y que hay un interés público para que la sociedad conozca. Independientemente, si alguna persona se siente ofendida, bueno, hay mecanismos de separación de la posibilidad de alguna ofensa. También se puede reglamentar el momento en que se puede informar todo o parte, si hay o no hay formalización. Por ejemplo, en la causa Global Market nunca hubo formalización, sin embargo la sociedad y la prensa pudo conocer de primera mano lo que fue o lo que está siendo una de las mayores mega estafas de la historia de San Juan, que va a quedar posiblemente impune, salvo que la justicia federal logre revertir lo malo que se hizo en la provincia. Pero bueno, el espíritu del reglamento es un control estricto de la información del Ministerio Público Fiscal hacia la sociedad, con lo cual se corre el riesgo, para mí concreto, de que se está afectando la posibilidad de los periodistas, los medios de comunicación, de acceder a las fuentes de información. Marcelo, esto que estamos charlando, que es muy grave, no difiere mucho de lo que hizo años atrás Víctor Orbán y Vladimir Putin desde que llegó al poder de Rusia, ¿no? Bueno, a ver, ya se ha estudiado mucho, no es el caso de... Bueno, el caso de Orbán es el más estudiado. Sí, el caso de Orbán de las democracias iliberales, es decir, el liberalismo político que consagra esto de la pluralidad y derechos inalienables como el de la libertad en toda su faceta, entre ellos la de poder acceder a la información y poder opinar sobre la información que surja, por ejemplo, en el Poder Judicial, es una de las cuestiones que atraviesan hoy a las democracias modernas. Las democracias hoy generalmente no son volteadas por golpes, sino por pequeños actos desde el poder que la van erosionando y llega un momento en que ya no se puede reconocer a una democracia como tal. Claro. Si uno naturaliza, por ejemplo, que llega un comicio y salen 1.000, 2.000 movilidades a arriar personas y adentro de las movilidades a pagar el voto y termina el resultado ganando el oficialismo porque ha hecho un uso y abuso del aparato partidario, digamos que ya estamos naturalizando el fraude. Sí, totalmente. Si a su vez controlamos la prensa a través de las pautas publicitarias para que hagan propaganda y no hagan información, y llegamos a estos extremos donde se recurre lisa y llanamente a la censura
o provocás que funcionarios como los fiscales se tengan que autocensurar para no hablar sobre causa de su conocimiento, y sí, la democracia se termina de naturalizar no por un golpe de Estado, sino por estos actos que parecen menores, aislados, pero que terminan desvirtuando, denaturalizando el funcionamiento de una democracia. Me quedan dos preguntas, Marcelo, que tienen que ver justamente con la justicia, porque se conoció antes que saliera esta resolución que tomó Estado Público y que tiene que ver con el famosa causa de los famosos robarruedas, donde hubo de alguna u otra forma un enfrentamiento entre una fiscal y el juez de garantía, no recuerdo los nombres de ambos, pero que tomó Estado Público y que de alguna forma es la fiscal, claro, y el juez de garantía no recuerdo. Bueno, lo cierto es que de alguna forma tomó un auge entre fiscales que apoyaban a la fiscal y los jueces que apoyaban al juez. ¿Qué es lo que sucedió de acuerdo a la información? Es que el señor juez de garantía llamó a dos damnificados y le dijo, mire, los acusados quieren pagar las ruedas y vamos a bajarle el delito de robo agravado a hurto. De alguna forma estaban comprando impunidad frente al juez, algo que la fiscal de alguna u otra forma le dijo, no, señor juez, esto no corresponde. El robo es robo y el hurto es hurto, y acá es robo. La verdad que algo no anda bien en la justicia. Recién hablábamos, le han robado durante este fin de semana a un funcionario del Tribunal de Cuentas, pero tomó notoriedad porque es un funcionario y un ex político muy conocido. Pero esto es a diario, la inseguridad es permanente. ¿Hasta cuándo? Y mientras tanto en tribunales compran las causas por dinero para aminorar la pena, bajando el delito de robo a hurto. No está funcionando la justicia como debe, ¿no? Bueno, en esta causa lo que yo tengo entendido que los imputados hicieron una propuesta de reparación integral del delito, sí, ofreciendo una suma de dinero que habría sido aceptada por la víctima, y por lo cual el Ministerio Público Fiscal, habiendo acordado con los imputados un acuerdo, le pedían al juez que desestimara la denuncia. No es que le bajara de robo agravado a hurto, sino que directamente el delito quedara en nada. Claro, entonces creo que el juez dijo, bueno, que vengan las víctimas y me ratifiquen personalmente que han aceptado ese acuerdo. Entonces acá viene una pelea entre los fiscales y los jueces, porque los fiscales dirán, bueno, no cree que el convenio es veraz, que han firmado las víctimas y han prestado su conformidad, y genera, bueno, esta pelea, esta discusión que ha tenido su ribete en los medios de comunicación, porque hace la época de Cuatro Panes los fiscales se abrieron del colegio de magistrados y han abierto su propio colegio separando las aguas. Pero esto es lo anecdótico. Acá lo importante es que el nuevo Código Procesal Penal acusatorio y adversarial prevé como una herramienta fundamental la posibilidad de que muchos delitos puedan quedar en archivo o desestimados por acuerdos de parte, es decir, que el imputado haga una reparación integral del daño que le habría cometido a la víctima. Esto para del lado de la vereda de la justicia es muy importante, porque desde el punto de vista de la estadística te va a permitir demostrar que muchos delitos son resueltos y se evita, bueno, las consecuencias de que las personas vayan, ponerle a un penal que está sobrepoblado, y te agiliza y te resuelve el despacho rápidamente. Entonces, desde el punto de vista de la estadística, desde el punto de vista de evitar seguir tirando leña al fuego al penal, que está 100% sobrepoblado, es una herramienta de descongestión, digamos, de el despacho de la justicia. Ahora, desde el punto de vista de la víctima, bueno, puede significar dejar ahí la causa y recuperar el dinero, la plata que se ha perdido, pero para la sociedad la interpretación es que, bueno, esta justicia tiene una doble vara. Si el imputado que comete un delito tiene plata, o sea, bueno, compró y aunque no la tengan, a ver, hay muchos vivillos, caso Branca Motor,
que evitaron ir al penal, Bueno, porque se comprometieron a empezar a indemnizar a las víctimas. Nunca apareció un mango, Marcelo. claro, ¿Cómo bueno, terminaron? En cana. Y fueron al penal. Claro, Si hubiesen conseguido exactamente. la platita, hubiesen demorado un mes más. Pero a ver, en Marcelo, ir al penal. porque fueron logi, porque les dieron 90 días, algo así. En 90 días, Sí, chau pero- de la provincia, chau del país. A ver, yo me pregunto esto de comprar. Pero se entiende comprar la cuál idea impunidad. acá, este sistema, pero claro, este sistema que prevé la separación integral, no para todos los delitos, pero sí para una parte importante, permite, o sea, da esta interpretación. La persona que comete un delito y cuenta con los recursos, bueno, puede evitar una condena e ir preso eventualmente. Pero el que no lo tiene, a esos recursos, bueno, ante el mismo delito tiene un tratamiento diferente. Y termina condenado y termina eventualmente pagando la condena en el penal de chimba. Bueno, eso se Entonces, llama bueno, comprar estas son- comprar impunidad directamente. Bueno, Tenés guita, pagá. Claro. Claro, claro. Esta es la discusión que genera este código, que no es una novedad o una creación del legislador sanjuanino. Esto tiene su precedente en Estados Unidos, en Chile, y llega a la Argentina durante el gobierno de Macri, y en el proyecto Justicia 2020, San Juan fue y trajo varios de estas ideas, y bueno, en el plano penal trajo esta cuestión del Código Penal acusatorio adversarial, que frente a una sociedad atravesada por el delito, hay que reconocer que tiene una mayor capacidad de respuesta para evitar que la mayor cantidad de causas queden impunes en la Claro. nada, como sucedía cuando el sistema era escrito. Efectivamente. Se investigaba del juez y el fiscal hacía un control de legalidad. Pero bueno, esto también tiene aparejado, este proceso nuevo, bueno, estas cuestiones. Entonces, esto lo tiene que analizar la legislatura y todos los sectores que están involucrados de una u otra manera en el estudio y el análisis del fenómeno de la criminalidad y la respuesta que debe venir del Estado. Marcelo, Y la última que te quería hacer, que tiene que ver con la causa en la cual vos sos el denunciante y presentaste alguna otra prueba, quisiste ser hasta incluso ¿no? amigo del tribunal para seguir aportando algún tipo de ayuda para poder investigar a fondo esto que fue la causa de los famosos caños del acueducto Gran Tulum. Había una fecha, el 24 de este mes, hoy es 22, ya no importa la fecha porque ya pidieron la prórroga de los 90 días, pero de todas maneras va a quedar impune, porque lo que van a seguir investigando esta comisión de fiscales, porque ahora hay cuatro fiscales investigando, más 4 ayudantes de fiscal investigando esta causa, así lo ha dispuesto el fiscal general de la Corte, para poder ayudar y que sea más rápido. Evidentemente son medios lentejas los muchachos, porque hay muchos, han creado una comisión para investigar esto y no hay caso, hay que esperar más tiempo. Pero han decidido ya, de acuerdo a algunos medios, de lo que se va a investigar. Ya no es si los caños sirven, si están rotos, si son actos para el traslado de agua para consumo humano. No. Se va a investigar solamente la cuestión administrativa. Saber si se hizo bien el trámite de la licitación, si hubo algún inconveniente o si se cometió algún delito en esta tramitación. Lo demás dicen que si los caños sirven o no sirven, el Estado o el Ejecutivo tiene otras herramientas para poder ejecutar a la empresa para esto que es lo que estamos pagando los sanjuaninos, los 100 millones de dólares, para poder tener justamente, poder hacerse de esos dineros con una causa civil a la empresa proveedora de estos caños. ¿Qué te parece? Bueno, primero, hasta la fecha el juez de garantía no ha resuelto si se me tiene o no como amigo del tribunal. Bien. Sí. Ahora esa decisión va a estar atravesada con el reglamento del fiscal general de la Corte, porque si a mí no se me acepta, bueno, solamente el fiscal va a decidir
el fiscal general va a decidir qué la sociedad debe conocer y qué no debe conocer con respecto a esta causa. Si autoriza o no autoriza a los fiscales a hablar y qué contarle a la sociedad y qué no. Esto es una causa, digamos, un caso concreto de la aplicación de esta resolución, de este reglamento, que para mí atenta a la libertad de prensa y al derecho a la información que tiene la sociedad. Con respecto a lo otro, bueno, yo insisto, la prórroga no suspende los plazos de prescripción, hay delitos que pueden estar prescribiendo si es que no lo han hecho, con lo cual, una vez que la justicia tomó conocimiento de la posible existencia de diversos delitos de corrupción en este tema del acueducto, bueno, tendrá que cargar también con la responsabilidad de la impunidad. Porque, bueno, no es que se les pasó y no tuvieron conocimiento de que estábamos o posiblemente estábamos frente a diversos delitos contra la administración pública. Bueno, yo estoy esperando novedades, como todos, respecto de que los fiscales lleguen a alguna conclusión y terminen formalizando a los fines de poder investigar a ciencia cierta este hecho que no es menor. Estamos hablando de mucho dinero y de un acueducto que no lo tenemos y tal vez si para tenerlo la provincia tal vez se tenga que volver a endeudar. Marcelo, te hago dos cortitas. Volviendo al inicio de la entrevista, con esta resolución del fiscal general de la Corte, ¿las audiencias van a seguir siendo públicas, Marcelo? Sí, por supuesto. Las audiencias son públicas salvo en las causas que el Código Procesal Penal diga que deben ser de instancia privada o en protección de las víctimas, cuando se tratan de menores, etcétera. Bien. Y segundo, ahora sí, esta causa del acueducto Gran Tulum, el acueducto gay, vos que caminás las calles permanentemente de nuestra provincia, desde tu punto de vista, en la sociedad en general, ¿ha generado indignación el accionar de la justicia, el accionar del propio gobierno de la provincia en no denunciar? Y bueno, siga haciendo la gran Pancho La Molina, siga, aquí no pasó nada. ¿Cómo ves la situación para con la sociedad, la imagen que están dejando parte del funcionariado público en nuestra provincia, funcionarios con mucho poder, por supuesto, que deciden sobre la libertad o no de las personas? 9 de cada 10 personas que me plantean este tema me dicen que esto va a terminar a nada. Mucha indignación y frustración. Porque, bueno, la historia de la provincia de San Juan con relación a la corrupción ha sido que todo termine en la nada. Sí, totalmente. Y no es porque seamos más transparentes y combatamos más la impunidad que lo que pueden hacer los dinamarqueses, que son los campeones en cuanto a transparencia y lucha contra la poca corrupción que ellos tienen, sino por los antecedentes de la provincia de San Juan. Por eso, bueno, acá la justicia, pero la política también debe redimirse con respecto a esto. No es porque seamos una provincia donde nuestra dirigencia está compuesta exclusivamente por ángeles. No, eso no es así. Pero bueno, uno ve, por ejemplo... Muchos diablitos hay ahí, Claro, en el partido que gobernaba cuando se hizo esta licitación, bueno, fingen demencia. Nadie, con algunas excepciones, lo he escuchado al ex intendente Baitroqui, pero en el resto todos fingen demencia. Y siguen hablando de que son una alternativa en la provincia de San Juan, sin pararse un minuto a reflexionar los posibles daños que se le ha hecho a nuestra provincia con este tipo de gestiones. Totalmente. Marcelo, pero esto de la corrupción es generalizado desgraciadamente en todo el país. Se han conocido videos bochornosos nuevamente de la causa, de la causa Isurralde, en donde Isurralde es una ramificación para todos los sectores políticos de la provincia, no solamente del PJ en Buenos Aires. Exactamente. Tenía algunos problemas que no solamente tenés personajes nefastos como Isurralde, sino que no tenés tampoco una justicia
que te garantice una investigación imparcial. Por ejemplo, el caso de Adorni está en manos del hijo. Claro. O sea, ¿quién puede confiar que el hijo lleve esta causa a buen puerto? Y su fraude en manos de Klepler. Estuvo mucho tiempo con Klepler, claro. Y ahora, bueno, lo que se está conociendo es porque ya ha pasado a otra jurisdicción. Efectivamente. Pero, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿quién va a pedir el voto de censura de Adorni? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Citondo? Claro. Descubrió más de una docena de departamento de Miami, claro, y que no lo pudo explicar. Claro. Hoy entiendo que los fiscales han dicho que el contrato que presentó Esper es trucho. Es trucho, efectivamente. Entonces, cuando la sociedad mira a su dirigencia política, ve que son todos iguales. Claro. Y que en este gran fracaso del gobierno de Milei, en que está demostrando que es igual a los anteriores. No, de hecho, hoy Pancho Olivera esta noche Pancho Olivera en Odisea Argentina denuncia que el arreglo entre la AFA y la Casa Rosada, Marcelo. Está avanzando la protección a Tapia y Tobillino, y estamos hablando de personas que habrían sustraído de la selección nacional 400 millones de dólares. Sí, nada más y nada pero menos. tenés las causas que son un espanto, el retraso en llegar a las vacunas durante la pandemia para darle el negocio a los amigos de Fernández, o el caso de la Cira, que te das cuenta que el cabo económico era necesario para que Massa y compañía hicieran fortuna, claro, vendiendo Cira. Entonces, bueno, la sociedad creo que debe tener un desaliento enorme. Y también es preocupante porque así la lógica kirchnerista era, bueno, robamos pero hacemos, y la gente nos va a seguir votando. En definitiva, bajo esa perversa lógica cae Milei. Claro. Porque dice, bueno, Milei, Adorni apesta, pero baja la inflación, pero no va a haber inflación, como los 90. Bajo la inflación, pero y la gente no quiere volver al kirchnerismo. Claro. Entonces, bueno, bajo esta moral y esta ética de nuestros funcionarios estamos perdidos, estamos al horno. Sí, la última, en contrapunto a esto, en España, todo lo que quieran hablar del Estado, del Reino de España, pero un funcionario de Pedro Sánchez hoy ha sido condenado a 24 años de cárcel, de prisión, por un negociado con los barbijos en plena pandemia, Marcelo, ¿no? Y está pendiente en la causa de la esposa, jefa de Madrid, que también por los barbijos. Sí. Y estos partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, han sido ya condenados varios funcionarios por financiamiento ilegal de la política y fundamentalmente los sobresueldos, que hace poco ha salido una sentencia confirmatoria de exfuncionario de un gobierno radical en Río Negro. Entonces, la cuestión es, ¿corrupción hay? Sí hay. Sí. ¿Cómo trata la justicia y la política la corrupción? Bueno, hay diferencias. En algunos países meten la mano en la lata, pero la justicia llega. Claro. En otros, en Argentina, lamentablemente, llega en cuentagota. No voy a decir que no llega, porque Cristina fue condenada, debido a sido condenado, pero bueno, va a ser muy difícil encontrar una senda de progreso si los niveles de corrupción e impunidad son tan altos como son en la Argentina. Claro, efectivamente. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, por esta linda charla que hemos tenido específicamente en lo que es la justicia sanjuanina específicamente y también a nivel nacional. Muchísimas gracias y esperemos que en algún momento en este país y en la provincia se haga justicia. Muchísimas gracias. Cambiar las cosas. Marcelo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Fuerte saludo a la audiencia. Gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. 10 horas. 19 minutos, Daniel. Les pedimos disculpas por el tiempo. Damos tiempo a Garay.